Señor, y a su nombre, Gloria. toda la gloria y toda la honra sea para Él, ¿no es cierto? Amén. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Siempre me identifico con ese salmo que dice: yo me alegré con los que decían, A la casa del Señor. a la casa del Señor iremos. ¿Cuántos se alegran cuando tienen que venir a la casa del Señor? Amén. Preguntaré nuevamente: ¿cuántos se alegran cuando dicen que van a venir a la casa del Señor? Amén. Pero es un poco triste, a veces veo, hay gente que llega acá y acá no está alegre. ¿Cómo éramos nosotros cuando estábamos en el mundo e íbamos a una fiesta? Es que me olvidé de ustedes, no que estaban en el mundo, ¿no? Yo cuando estaba en el mundo, desde que entraba a la fiesta, armaba la fiesta. Mi mujer me tenía que decir: hey, detente un poco, porque yo era el primero que abría pista y el último en salir de la fiesta. Pero más ahora que estamos en el Señor, hermano, estamos aquí en la fiesta. Cuando usted venga a la casa del Señor, alábele con todo el gozo. Ahora cantaron la canción: has cambiado mi lamento en baile. Parece que algunos ha cambiado el lamento en tristeza. ¿Qué pasó? Deberíamos gozarnos, ¿no es cierto? Que la persona que tienes a tu lado, cada que vengas a la casa del Señor, gózate. Es que, hermano, nosotros por el mundo nos gozábamos. Y muchos con unos cuantos traguitos, ¿qué hacían? Vive el santo, vive el guagua, viva la comadre, ¿no es cierto? ¿Dónde la viva ahí? Y aquí no podemos decir un gloria a Dios, aleluya. Es que, pastor, lo que pasa es que me han de ver como animal raro. Al de creer que soy un religioso, al de creer que soy un fanático, un lunático. ¿Qué te importa si estás enamorado del Señor? Cuando una persona está enamorada de una persona y anda por ahí abrazada en plena lluvia, ¿crees que le importa? No. A mí que me diga lo que me diga, yo estoy enamorado y punto, ¿no es cierto? Y así deberíamos ser nosotros con el Señor. ¿Cuántos de ustedes le cantaron con el entendimiento? Amén. Mejor dicho, otra vez preguntaré: ¿cuántos de ustedes no le cantaron con el entendimiento? Toditos parece que entendieron. ¿Y por qué cuando dice vengo a postrarme se postran de pie? ¿O es una nueva manera de postrarse? Yo creo que van a tener que enseñar esa nueva manera. Vengo a postrarme de pie. Qué bueno. Es que el corazón está postrado, ¿cierto? Ya, ahora entendí, ¿cierto? Con tal de que el corazón esté postrado, no importa si estemos de pie. Pero si el corazón está, también tiene que estar el cuerpo, ¿no es cierto? Bueno, son cosas que compartimos para que vayamos cada vez más aprendiendo, porque a veces en las iglesias no enseñan muchas cosas. Y hay gente que a veces vive de otras iglesias porque no les enseñaron con malas costumbres. Pero es hora de aprender algo nuevo, ¿no es cierto? Al menos si es algo para agradar al Señor, con gusto deberíamos aprender, ¿no es cierto? Si en el mundo aprendemos nosotros cosas que a lo mejor es para caer bien al resto de gente, nada más. ¿Cuánto más para el Señor? Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a gozarse en la casa del Señor y también a gozarse escuchando lo que el Señor nos va a decir. Hoy el Señor nos tiene un banquete. Amén. ¿Cuántos vinieron con hambre? Amén. Pero estamos hablando de hambre espiritual, por si acaso. No voy a decir: y ahora, ¿qué nos irán a dar de comer? Y si usted ha venido ya lleno su estómago espiritual, vamos a tener que pedir al Señor que le genere hambre. ¿Cuántos vinieron con una expectativa de que algo les va a decir el Señor? Amén. Sí.
Este tema está muy hermoso en este día. Créanme, hermanos, que traté de hacerle el tema en una sola prédica, pero no hay cómo. Así es que el día miércoles vamos a tener la segunda parte. Amén. Les animamos para que los mismos que han venido ahora vengan también el miércoles. Amén. Pero bueno, a ver, pastor, predique, a ver si me gusta, ahí vengo. Si no me gusta, ¿para qué? Las cosas del Señor son buenas, hermanos. Amén. Amén. Tómelo de parte del Señor. No vea al predicador, a lo mejor el predicador tal vez no le cae bien, pero escuche la palabra que Dios le está yendo a decir. ¿Qué será lo que Dios le quiere decir? Ponga de su parte y verá. Yo recuerdo hace años, subía una persona a predicar y no me caía bien. Y todo lo que decía esa persona, hermanos, yo no lo recibía nada. Y salía de la iglesia y decía, Dios no me habló nada. Y un día X, esta persona subió nuevamente a predicar. Y como no me gustaba lo que predicaba, créanme, hermanos, que yo ya me estaba saliendo. Cuando oigo la voz del Señor y me dice, hey, ¿a dónde vas? ¿Qué crees, que yo no te puedo hablar a través de esta persona? Si a través de una burra puedo hablar a las personas. ¿Cuántos han escuchado? ¿Han leído el pasaje donde el Señor habló a través de una burra? Sí. Y me quedé. Y créanme, hermanos, que ese día el Señor me habló como no tienen idea. Lo que pasa es que Dios siempre está hablando. Somos nosotros los que no tomamos la palabra. Y a veces decimos, esa palabra fue para esa persona de al lado. Esa persona es para acá. Escucharás, ve, para vos eso. Y no lo tomamos. Yo me gozo cuando el Señor me da una palabra que es para todos. Así que todos nos vamos a hablar ahora. Vamos a ponernos en esa comunión. Creo que no hay nuevos, ¿no? O sea, hay nuevos. Mi hermanita Cintia trajo invitados, o los invitados le trajeron a usted. Bueno, sea como sea, denle a la iglesia un fuerte aplauso. Por acá no somos conocidos del resto. Bueno, dense ustedes mismos un fuerte aplauso a todos. Bienvenidos. Vamos a cerrar nuestros ojitos con todo el respeto hacia el Señor, la reverencia. Créanme, hermanos, una de las cosas que uno debe aprender es a reverenciar a Dios. Porque si no reverenciamos a Dios, la reverencia es respeto a Dios. Si usted no tiene respeto a Dios, déjeme decirle que no tiene respeto a nada. Porque Él es el ser más grande, el que puede cortarnos la vida, ¿no es cierto? Si no reverenciamos a Dios, estamos perdidos. Con todo el respeto y la reverencia, cerremos nuestros ojitos y vamos a orar. Padre bueno, queremos darte gracias, Señor. Qué bueno es estar en tu casa, bendito Dios, sabiendo que, Señor, en este día vas a hablar a nuestras vidas, Señor. Vas a hablar a nuestros corazones. Queremos disponer todo nuestro ser, en cuerpo, alma y espíritu, Señor, para poder escuchar lo que tú tienes para nosotros, Señor. Y qué bueno saber que tú tienes palabra fresca, Señor. Ese alimento recién preparado, Señor. Ese alimento que viene, Señor, bien condimentado, Padre, para que sea, Señor, algo maravilloso para nosotros, Señor. Permite, Dios eterno, Señor, que todo nuestro ser se conecte contigo, Señor. No queremos estar desconectados, Señor. No queremos que de pronto solamente nuestro cuerpo esté aquí, Señor, que a lo mejor nuestra alma esté en otro lado, Señor, y que decir del Espíritu a lo mejor vagando por otros lados, bendito Dios. Permite que en cuerpo, alma y espíritu estemos aquí para poder recibir tu palabra, Señor. Que nuestro corazón se abra de par en par, bendito Dios, pero no queremos, Señor, que por causa del pecado la palabra no entre en nuestros corazones. Por eso confesamos nuestras faltas, confesamos nuestros errores, nuestras rebeldías, aún nuestras rebeliones, Señor, y cada iniquidad que haya habido dentro de nuestro corazón, perdónanos, lávanos, límpianos, purifícanos y santifícanos, Señor, para poder estar cara a cara contigo, Señor. Y háblanos por amor a tu santo nombre, Señor, y permite que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestro corazón. Agradecidos, Señor, por habernos traído a este lugar, porque aquí nos vas a bendecir.
Queremos, Señor, bendecir a cada uno de nuestros hermanos que has traído en esta mañana. Y tú añade las bendiciones que les haga falta. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tenga la boca. Gloria al Señor. Yo me gozo cada vez que me toca traer esas buenas noticias de parte del Señor para cada uno de ustedes. ¿Cuántos de ustedes saben que el enemigo conoce toda la palabra de Dios? ¿Y sabías tú que él sabe cada una de las verdades que dice la palabra más que nosotros? ¿Hola? El enemigo sabe. Y además dice la palabra que él cree y tiembla. Y hay una verdad grande en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que el hombre es tal cual es su pensamiento. En definitiva, el resumen de tus pensamientos, eso eres tú. Y tú obras de acuerdo a lo que piensas. Y como el enemigo conoce esa palabra, ¿sabes qué hace el enemigo? Busca adueñarse de tus pensamientos. Y ya lo ha hecho. ¿Y cómo sabemos que el enemigo se adueñó de nuestros pensamientos? Porque él ha empezado a meter todos los pensamientos que él quiere que tú pienses. ¿Y tú crees que el enemigo te va a meter los pensamientos del Señor? Solamente pensamientos de la carne y del mundo. Eso le interesa al enemigo, que nosotros pensemos, para que no haya capacidad o no haya cabida para los pensamientos del Señor. Él busca y buscará siempre adueñarse de los pensamientos de la persona. ¿Y sabes qué es lo más triste? Él se adueña de los pensamientos de una persona para hacerlo tipo basurero. Y ahí depositar toda la basura de él. ¿Qué te parece? ¿Tú piensas que tu mente es un basurero? Dile a la persona que tienes a tu lado, tu mente no es un basurero del diablo. Y por tanto, tú no debes permitir que el diablo meta basura en tu pensamiento. Hoy vamos a estar compartiendo el tema: tu mente no es un basurero del diablo. Dios quiere que cada uno de sus hijos estén dirigidos por los pensamientos de Dios. ¿Qué te está dirigiendo a ti? ¿Qué tipo de pensamientos te están dirigiendo a ti? ¿Cuántos de ustedes son dirigidos por los pensamientos de Dios? Casi nadie, ¿no? Eso es bueno. Me alegra, porque realmente entonces este mensaje sí es para ustedes. ¿Cuántos de ustedes se van a adueñar del mensaje? Sí. La gran mayoría de personas no se dejan dirigir por los pensamientos de Dios. Más nos hemos dejado dirigir por los pensamientos de parte del enemigo. Pero el deseo de nuestro Dios es que seamos dirigidos por los pensamientos de Él. Tú has escuchado que, por ejemplo, en X país, digamos en Estados Unidos, ¿cuál es el idioma oficial de Estados Unidos?
¿Cuál es el idioma oficial de España? ¿El español? ¿Cuál es el idioma oficial de nuestro país? Cada país tiene su idioma oficial. ¿Te has puesto tú a pensar cuál es el idioma oficial en el ámbito espiritual del Señor? ¿Cuál será ese idioma? Y a veces no sabemos nosotros. Yo tampoco sabía. El idioma oficial es la manera que nosotros podemos conectarnos, ¿no? Porque si estamos en Ecuador y nuestro idioma oficial es el castellano o el español, nosotros podemos comunicarnos a través de ese idioma. Pero ¿qué pasa si tú estás en este país y no sabes el idioma y solamente tú sabes a lo mejor quichua? Y la gran mayoría de personas no hablamos quichua. ¿Cómo te comunicas? Difícil, ¿no? Es por eso que nosotros, como no sabemos cuál es el idioma oficial, no podemos comunicarnos con el Señor. Y de ahí, pastor, ¿por qué será que yo no oigo la voz de Dios? Pero si tú no sabes cuál es el idioma oficial de Dios, ¿cuál será? ¿Será el inglés? ¿Será el griego? Ah, ya, pastor, ahorita me enteré, sé que el Señor hablaba en hebreo. ¿Será ese el idioma oficial? ¿Y qué hará el Señor para comunicarse con todas las personas que tienen diferentes tipos de idioma? ¿Sabes cuál es el idioma oficial del Señor? Tus pensamientos. ¿Cómo es eso? Primera vez que oigo esa cosa. ¿Alguien ha escuchado por primera vez esto? ¿O ya sabía? Pero a ver, pastor, explíqueme por qué. Vamos a ver, que la palabra nos hable. Yo no quiero inventarme absolutamente nada. Vamos por favor al libro de Oseas capítulo 2 al versículo 14. Oseas 2, 14. Libro de Oseas capítulo 2. Oseas capítulo 2, versículo 14. Oseas capítulo 2, versículo 14. ¿Estamos ahí? Dice la bendita palabra del Señor, Oseas capítulo 2, versículo 14. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Pero si tú te vas al original, ¿cuál es el término original de corazón? El término original, estaba viendo, es un término griego que se llama cardia. ¿Qué significa esta cardia? De acuerdo a lo que dice el significado, es pensamiento o mente. Entonces, si tú ves, dice el Señor que hablará a nuestra mente. ¿Ya vamos entendiendo? ¿Cómo se comunica el Señor? Con nuestra mente. Pero si el Señor se comunica por medio de tu mente, también el enemigo lo sabe. Y es por eso que él también quiere hablarte a tu mente. Y él lo hace con mayor facilidad.
Y el enemigo, como conoce a la perfección esto, ¿sabes qué hace? El enemigo trata de saturarte por completo tu mente con pensamientos que provienen de parte de él. Vamos a Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. ¿Cuántos están ahí? Vamos al versículo 18 y 19. Si alguien tiene la palabra de Dios para todos, mucho mejor. Mateo capítulo 15, versículos 18 y 19. Y le vamos a leer de acuerdo a la versión La Palabra de Dios para Todos. ¿Ya tenemos ahí? Miren, los que no tengan, miren la pantalla. ¿Qué dice? En cambio, todo lo malo que la gente dice viene. ¿Y que su mente es una fábrica de cosas malas? Ahí es donde el diablo deposita los pensamientos. En cambio, todo lo malo que la gente dice viene de su mente. Eso es lo que vuelve impura a la gente. ¿Qué más dice? El 19. De la mente salen los malos pensamientos, asesinatos, adulterios, pecados sexuales, robos, calumnias, insultos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y quién metió en esa mente todo ese tipo de cosas? Cada vez que a ti te dé ganas de emborracharte, de fornicar, de pelear, de tener envidia, eso viene de tu mente. ¿Que quién metió ahí? El diablo. Pastor, pero yo nunca le he dado autorización al diablo para que meta eso. Él no te pide autorización, él te mete porque te mete. Porque recuerda que nosotros éramos propiedad del diablo. ¿Y cómo nos mete? Sin que nosotros nos demos cuenta, nos hace creer que son nuestros propios pensamientos. Así como dicen, del puerco es el diablo. Pero el diablo no te puede meter a la brava los pensamientos. Eres tú el que elige que entre o no entre. Decía un predicador, mira, los pensamientos son como las aves. Tú le ves a las aves que están volando, 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 y pues no le paras mano. Pero ¿qué pasa si una ave viene y se posa en tu cabeza? Y empieza a hacer un ruido ahí. ¿Le dejarías? Y por ahí se cae. ¿Le dejarías? Así son los pensamientos. Tú sabes qué pensamientos eliges dejarles y qué pensamientos no recibirlos. Eres tú el que tiene esa capacidad. Por algo el Señor te dio el libre albedrío. Y tú vas a decidir si dejas entrar a tu mente pensamientos de parte del diablo o de parte de Dios. A ver, pastor, pero ¿y cómo distingo si es del diablo o es de Dios? Por ejemplo, tú te levantas, ¿cuántos se levantaron de mañana ahora con pereza? Y te viene un pensamiento, quédate durmiendo. Por ahora falta el culto. Además puedes decirle al pastor de que ahora hay votaciones y que por eso no viniste. Puedes decirle al pastor que no había buses por las votaciones. ¿De dónde crees que vienen esos pensamientos? Del diablo.
muy rara vez tú vas a poder levantarte y me voy tranquilamente al culto. Algo tendrá que hacer. Dice que un cierto día un creyente dijo, se levantó con pereza y dijo, no, yo creo que no me voy ahora al culto. Y la esposa le dijo, pero ¿por qué no te vas a ir al culto? Bueno, ella como ayuda idónea, ¿no? Dice que la mujer sabia, ¿cuántas mujeres sabias hay aquí? ¿Hola? Ya pensé que no han venido. Dice que la mujer le dijo, hijo, ¿por qué no vas a ir a la iglesia? Es que estoy cansado ya de ir tantas veces, soy una de las personas que casi nunca falta. Por esa misma razón, tienes que dar buen ejemplo. Te voy a dar 3 razones por las cuales tú debes ir a la iglesia. Primero, la palabra de Dios dice que no deben dejar de congregarse, así es que no puedes dejar de congregarte. Segunda, hoy es domingo y tú sabes que el domingo casi van todos los hermanos. Y la tercera, tú eres el pastor. Imagínense, el pastor estaba con pereza de ir a la iglesia. ¿Tú crees que no puede pasar eso? ¿Tú crees que el diablo no me canta a la oreja? Quédate durmiendo. Sí. Pero en nosotros está elegir, dejar o no dejarlo, ¿cierto? Vamos a Mateo capítulo 16, 22. 16, 22. Mateo 16, 22. ¿Cuál está ahí? Dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué te parece? ¿Será que Pedro estaba hablando de su propio corazón? Si tú miras un poquito más arriba, en el versículo 16, ahí mismo 16, mira. 17, 18, 19, 20, 21, 22. 6 versículos más abajo está lo que leímos. Pero mira lo que dice en el 16. Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús, bienaventurado eres Simón Pedro, Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está. Cuando Pedro habló, ¿quién le puso esos pensamientos cuando le dijo, tú eres el Cristo? Dios. Y 6 versículos más abajo, ¿quién le puso esos pensamientos? Que le dijo, no, ¿cómo va a ser posible que vayas a morir en la cruz? Satanás. ¿Te das cuenta? Ahí, la mente de la persona usada por Dios o usada por el diablo. ¿Quién es el que tiene que autorizar para que tu mente sea usada por el uno o por el otro? Eres tú. Pero ahora, si tú no conoces la palabra de Dios, ¿cómo vas a saber esos pensamientos de dónde vienen? En el mundo, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, un día me preguntó un compañero, ¿eres casado? Sí. Aparte de tu mujer, ¿cuántas mujeres tienes más? Ninguna. Entonces tú no eres bien hombre. Todo hombre tiene que tener de 2 para arriba. El mundo te dice eso.
Pero el mundo, ¿quién controla el mundo? Y uno dejándose influenciar por el enemigo, no, pues ¿cómo va a ser posible que me digan que no soy mi hombre? Tengo que buscarme otro. ¿No es cierto? Imagínate que ese tipo de pensamientos se van dando en muchas personas en la provincia de Guayas, por allá por Tenguel. Había un señor de apellido Mackenzie. Tenía un barrio entero con tantas mujeres. ¿Sabían esa noticia? ¿Lo sabían? Un barrio entero. ¿Usted sabía, Carlita? ¿Lo ven? Ella sí sabía. Es que ella tiene familiares por allá y sabía. En realidad dice que este señor tenía un montón de mujeres. Tan descarada se vuelve la persona que fácilmente puede vivir con otras mujeres y les convence que eso está bien. Y eso no crees que pasa solamente allá, pasa también acá. Imagínate, tan absurdas son las ideas que hay hombres que creen que deben tener relaciones con sus propios familiares. Y en la provincia de Manabí tienen este dicho: para que cualquier pendejo le coma a mi hija, mejor yo. Y dice que el propio papá es el que tiene primeramente relaciones con la hija. ¿De dónde crees que vienen esos pensamientos? ¿Ya te puedes imaginar? Pero ¿por qué la persona deja que esos pensamientos entren? Porque todo el mundo lo hace. Y si la mayoría lo hace, la voz del pueblo es la voz de Dios, dice, ¿no es cierto? Ahí te puedes dar cuenta que no ha sido la voz de Dios. Entonces la gente se deja meter ese tipo de pensamientos y obra de esa manera. Pero veamos lo que nos dice Proverbios 23:7. Si tienes la Biblia, la versión Biblia libre o la nueva Biblia de las Américas. Proverbios 23:7. Le voy a ver según la versión Biblia libre. La versión Biblia libre dice: porque tal como son sus pensamientos, así son ellos. Está hablando de las personas. Y estaba viendo la Biblia, la nueva Biblia de las Américas, dice: pues como piensan dentro de sí, así es él. De ahí sale el versículo: el hombre es tal cual es su pensamiento. Pues eso dice la palabra del Señor. El enemigo conoce a la perfección este versículo que habla sobre los pensamientos. ¿Por qué crees que mucha gente o muchos predicadores dicen el campo de batalla es la mente? La mente es el campo de batalla donde el enemigo obra. Ahí es un campo de acción. Y ahí es donde va a darse una batalla. ¿Por qué? Porque realmente va a ser bombardeado por pensamientos del diablo y muy pocos pensamientos de Dios. La gran mayoría de pensamientos que vienen son del diablo. Para que te vengan pensamientos de parte de Dios, tú tienes que conocer la palabra de Dios. Y dirás: esto dice la palabra de Dios. Y si no nos gusta leer la Biblia, ¿qué haremos? He ahí, ¿te hablará Dios o te hablará el diablo? La gran mayoría de veces te va a hablar el enemigo. Todo lo que el hombre es
sea bueno o sea malo, se determina por lo que guardas en tu mente. ¿Qué estás guardando en tu mente? Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Por favor, vamos al versículo 45. Lucas capítulo 6, versículo 45. Lucas 6, 45. ¿Cuántos están ahí? Dice el versículo 45: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón, ahí es mente. El buen tesoro de su mente, es decir, lo que está guardado en su mente, saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su mente saca lo malo, porque de la abundancia de su mente habla la boca. ¿Cómo tú puedes saber una persona de qué está lleno? ¿Has oído que dice mucha gente? Solo Dios conoce lo que hay en tu corazón. Sí, es cierto. Pero Dios también nos dio una manera de que tú puedas reconocer de qué está llena la persona. Y tú te puedes dar cuenta de qué está llena la persona, porque eso se refleja cuando la persona habla. Tu manera de hablar refleja si te has llenado del Señor o te has llenado del enemigo, porque la palabra de Dios dice: de la abundancia de tu mente habla la boca. Si no, ponte a pensar tú. Yo recuerdo cada vez que nosotros nos reuníamos con compañeros de trabajo: ¿y cómo te fue este fin de semana? Uy, me fui a un baile, tuve esto, yo me fui a un chupe y no sé, borrachamos así, yo me fui de esto. Y se habla de eso. ¿Por qué? Porque están llenos de eso. Ahora que estás tú en el Señor, ¿cuáles son tus conversaciones? Con vergüenza, pero seguimos hablando las cosas del mundo, ¿no es cierto? Yo sé que habrá muchas personas que sí hablan también de Dios, pero yo te pregunto todo el día, ¿de qué hablas más? ¿Cosas de la vida, cosas del mundo o cosas de Dios? De lo que estamos llenos. Ahí se refleja. Vamos por favor a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Vamos al versículo 73. Mateo 26, 73. ¿Cuántos están ahí? Dice en el versículo 73: un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar. Pedro tratando de esconderse para que no sepan que él era un seguidor de Cristo, pero él estaba lleno de Cristo y su manera de hablar le delataba. Por eso aquí dice: la manera de hablar te delata, porque estaba lleno de eso. Lo mismo te va a pasar a ti. De acuerdo a lo que estás hablando te delata si estás lleno de Dios o lleno del enemigo. Solo tú ponte a pensar en una persona. De pronto, por una situación, tú le hiciste enojar a esa persona. Y esa persona te sale con una sarta de cosas. Ya sabes de qué está haciendo. Pero no era hermanito. ¿Y cómo el hermanito y está lleno de tanta suciedad? Porque su mente, que es un basurero del diablo, está lleno de eso. Y es por eso que nosotros tenemos que ir vaciando ese basurero para ser llenado nuevamente, en cambio, por las cosas de Dios.
¿Cuántos quisieran que todo ese basurero quede totalmente desocupado y transformarle en un cofre para poner los tesoros de Dios? El diablo utiliza tu mente como un basurero, pero Dios lo va a utilizar como un cofre para guardar lo precioso. Por eso dice, el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca. ¿Te puedes imaginar la diferencia entre el trato de Dios y el diablo para ti? Tú no eres más que un basurero, ¿te puedes imaginar? Y Dios te trata como un cofre precioso. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios haga lo que Él tiene preparado para ti? ¿O quieres que de pronto sea el enemigo el que haga lo que Él ha preparado para ti? ¿A quién le vas a dar lugar? Dios. Vamos a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Libro de Santiago capítulo 4. Acompáñenme por favor al versículo 7. 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él. ¿Alguien me puede decir cómo le resiste al diablo si ni siquiera le vemos? Si le ves a un hermano con cara de diablo, no es el diablo. Y ahora, pastor, ¿y cómo le resisto al diablo? Tú le resistes cada vez que te trata de meter un pensamiento que viene de parte del diablo, ahí le resistes. Alguien te trata mal y el diablo te pone en tu mente, desquítate. ¿Tú qué haces? Escrito está, la venganza es del Señor, no de mí. Ahí le estás resistiendo. Es decir, cuando tú no permites que siga metiendo a tu mente la basura el diablo, le estás resistiendo. Sométete a Dios. Es decir, deja que tus pensamientos sean llenados por el Señor. Resiste al diablo. ¿Cómo? No permitiendo que meta esos pensamientos. ¿Y sabes qué va a hacer el diablo? Patitas, ¿para qué me sirvieron? Sale en quema. Al diablo no le gusta ser resistido. Él le gusta siempre tener victoria. Como este es mi instrumento, yo le pongo lo que yo quiero que haga y él va a hacer. Es lo que el diablo dice. Pero al rato que tú le resistes, le dices, no, lo siento. Si yo me atrasaba al culto, hasta ahora nomás llegó el día de atrasarme. ¿Crees que al diablo le gusta eso? Y ahí ponte a analizar en qué área es el diablo que te está engañando. No hagas esto, no hagas este otro, no hagas este otro. Ve tú, ¿cuál es el área? ¿Dónde el enemigo te está engañando? ¿Vas tú a dejar que el diablo dirija tus pensamientos o Dios? Recomiéndale a la persona que tienes a tu lado, dile, deja que Dios dirija tus pensamientos. Que no sea el diablo. Debemos nosotros permitir que Dios tenga una conexión constante con nosotros por medio de sus pensamientos. ¿O tú crees que de gana dice la palabra de Dios que debes meditar en la palabra de Dios día? Es decir, pensamientos. ¿Con qué meditas la palabra de Dios? ¿Con tu boca? En tu mente. Entonces mira, tú debes permitir que Dios tenga una buena conexión contigo mediante sus pensamientos.
Debes tú permitir que los pensamientos de Dios, por supuesto la palabra de Dios que dice que los pensamientos de Dios son buenos, ¿no es cierto? Son perfectos. Eso debe estar en tu vida. Veamos lo que dice Jeremías 29:11 según la Biblia, la versión Biblia Libre. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Según la Biblia Libre, Jeremías 29:11, dice: yo sé lo que pienso hacer por ustedes, declara el Señor. Planeo cosas buenas para ti y no malas. Voy a darte un futuro y una esperanza. Me gusta porque aquí dice: porque yo sé lo que pienso. ¿Por qué habla de pensamientos? Porque ese es el idioma de Dios, los pensamientos. Yo me quedaba un poco asombrado cuando yo leía la Biblia al comienzo y dice que Jesús estaba andando por ahí y de pronto hacía preguntas, ¿no? Y Jesucristo sabía lo que ellos piensan. Porque ese es el idioma de comunicación del Señor. Y le decía: ¿por qué estáis cavilando tal cosa? Es decir, pensando. El día miércoles va a estar muy interesante porque ahí seguiremos tocando sobre esto. Van a ver algunas cosas maravillosas. Yo te digo, hermano o hermana que has venido este día, si tú no te pierdes estas dos prédicas, tu vida puede estar arreglada y para siempre. Hacer todo lo que es correcto. Si solamente tú dejas que tu mente sea llenada por el Señor, tu vida está arreglada. Nada malo harás. Hallarás gracia a los ojos de Dios y Dios te dirá: pídeme lo que quieras. Y Él te dará. Eso dice la palabra de Dios. Tu mente debe estar centrada totalmente en Dios. Vamos nuevamente a Santiago ahí, capítulo 4, pero veamos lo que dice el 8. Santiago 4:8. ¿Estamos ahí? Dice el versículo 8: acercaos a Dios. Perdón. Sí, estábamos en el 8, ¿no es cierto? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad. ¿Qué te dije que eran corazones? Purifica tu mente. ¿Qué sacas limpiando tu corazón? Si el hombre está fuera de su pensamiento. Por eso ese versículo nuevamente: corazón, cardia, pensamiento. Purifica tus pensamientos. ¿Para qué tienes tú que purificar tus pensamientos? ¿Tú crees que Dios obrará en tu vida con una mente sucia? Una vez predicaba un pastor X y decía: nosotros podemos hacer muchas cosas buenas y demostrar a la gente que somos buenas personas. Ventajosamente la gente no conoce nuestros pensamientos y no sabe qué estamos pensando. Y decía ese pastor: si ustedes pudieran ver mis pensamientos, a lo mejor se asustan de mí. Porque debo confesar que todavía yo no tengo buenos pensamientos. Yo decía: en realidad tiene razón. Porque a mí me pasaba lo mismo. Imagínate, yo me postraba a adorar y de pronto por ahí una hermanita también se ha postrado. ¿Qué crees que hacía? Ya me desconectaba del Señor.
Porque lo primero que el diablo te sugiere, hey, mira eso. Así es que tomé la decisión y dije, Señor, yo no sirvo para ser un hijo de Dios, hasta aquí se acabó las cosas, búscate nomás a otro. Mejor estoy en el mundo. Hermanos, seriamente yo tomé la decisión de abandonar los caminos del Señor, porque mis pensamientos eran muy sucios. ¿Y cómo puede ser posible? Yo estaba adorando a Dios, y enseguida mi mente se conectaba con las cantinas donde estaba tomando. Yo le dije, definitivamente, Señor, yo no sirvo. Así es que yo ya me estaba saliendo de la iglesia. Cuando el Señor me habla y me dice, hey, ¿qué estás haciendo? Digo, Señor, voy a dejar de ser un hijo tuyo porque realmente mis pensamientos son muy cochinos. Y el Señor me dice, ¿tú puedes creer que cuando yo te tomé a ti, te perdoné, te lavé, te limpié, te purifiqué y te santifiqué? Digo, sí. ¿Y qué es lo que te limpié? ¿Qué es lo que te purifiqué? Cuerpo, alma y espíritu. ¿Crees o no crees eso? Amén, Señor, sí lo creo. Pero mis pensamientos son todavía cochinos. Y el Señor dijo, ¿y dónde crees que están tus pensamientos? Tu alma está compuesta de pensamientos, sentimientos, emociones, decisiones y voluntad. En tu alma están los pensamientos. Señor, ¿y por qué tengo entonces esos pensamientos cochinos? El Señor me dijo, esos no son tus pensamientos, son las sugerencias que el diablo te está haciendo. ¡Wow! Eso cambió totalmente mi vida. Entonces digo, entonces yo no estoy pensando mal. No, porque yo ya te la veo. Eso que te viene son sugerencias que el diablo te hace. Es que ¿cómo puede ser posible tú que estás adorando al Señor y ven esos pensamientos? Yo no sabía que venían del diablo. Pensaba que era de mi manera cochina de pensar. Pero ¿cuántos de ustedes saben que eso fue pecado? Eso dice la palabra. Te perdonó, te lavó, te limpió, te purificó y te santificó. Si no creen, vamos por favor a 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. ¿Estamos ahí? Veamos lo que dice el versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ojo. Y esto erais algunos, mas habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre de Jesús por el Espíritu. ¿De quién? De Dios. Ya fuimos lavados, limpiados, purificados, santificados. Entonces esos pensamientos no eran míos. Ahí es donde dije, ya. Entonces, Señor, si no son míos esos pensamientos, ¿qué hago? Repréndelos. Pero que como loco me está reprendiendo acá, es que el pensamiento es... Alguien aquí yo le puedo reprender. Ahora entiendo cómo es el asunto. Esos pensamientos, atrás de esos pensamientos hay demonios. Y cuando reprendes esos pensamientos, estás reprendiéndole al enemigo. Yo empecé a hacer eso, a reprender, y después me di cuenta que mis pensamientos eran blancos. ¿Qué tal? Porque el enemigo se cansa de que tú le reprendas y mejor dice, ya no le sugiero. Cada vez que tú hagas eso, vas a darte cuenta que el enemigo va a perder. Y es por eso que tú debes tratar de mantener limpia tu mente, es decir, no dejando que el diablo mete sus pensamientos. Vamos por favor a Proverbios capítulo 4, versículo 23, según la palabra de Dios para todos. Proverbios capítulo 4,
versículo 23. Según la palabra de Dios para todos, Proverbios 4:23 dice: ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Ante todo, cuida tus pensamientos. La Reina Valera dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y aquí te dice: ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Tiene sentido. ¿Por qué? Porque tú eres tal cual eres tus pensamientos. ¿Quieres que tu vida sea arreglada? ¿Qué debes hacer? Sacar toda la basura. Limpia tu mente. ¿Y sabes para qué? Cuando está limpia tu mente vas a poder recibir los pensamientos de Dios. Si tú no quieres sacar la basura y empiezas a meter la palabra de Dios, va a haber una mezcla ahí. Y rato de los ratos no vas a saber qué hacer. Y vas a hacer las dos cosas. Ratos de los ratos le vas a agradar a Dios y ratos de los ratos vas a agradarle al diablo. Ahora entiendes por qué a veces de pronto tú quieres agradar a Dios y otras veces vas a agradar al diablo. Aunque tú no sabías que le estabas agradando al diablo, si estabas creyendo que estás haciendo lo que crees que es correcto. Solo ponte a pensar las veces que has faltado de venir a la iglesia. ¿Estabas agradando a Dios? Pero tú estabas pensando bien, ¿no? Es que tengo derecho a descansar. Es que tengo las actividades más importantes. ¿Habrá algo más importante que las cosas del Señor? No estoy con eso diciendo deja de trabajar, porque dice la palabra, todo tiene tiempo para trabajar, pero también hay tiempo para el Señor, ¿no es cierto? Tus pensamientos deben estar acordes con lo que Dios piensa. ¿Y qué es lo que piensa Dios? Vamos a 2 de Corintios capítulo 10. Más adelantito ahí de primera, vamos a 2 de Corintios capítulo 10. Segunda de Corintios capítulo 10. Amén, amén. Segunda de Corintios capítulo 10. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué dice Segunda de Corintios capítulo 10? Vamos por favor al versículo 5. Segunda de Corintios 10, 5. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. A ver, pastor, ¿y cómo es eso de llevar cautivo? Todo pensamiento que venga a ti, compárale con la palabra. Si la palabra te dice otra cosa, fuera. Esos pensamientos no son de Dios. Lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué tienes que hacer tú? Para que tú puedas llevar cautivo todo pensamiento y la obediencia a Cristo, tienes que conocer la palabra. Y cuando el diablo te está sugiriendo algún pensamiento, tú tienes que decir, escrito está. ¿Cómo le derrotó el Señor Jesucristo al diablo cuando le dijo, si eres hijo de Dios, haz que estos panes se conviertan, perdón, estas piedras se conviertan en pan? ¿Qué dijo? Escrito está. Si eres el hijo de Dios, tírate de aquí. Porque escrito está que a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos sus caminos. Porque el diablo sabe la palabra. ¿Y qué dijo? Escrito está, no tentarás al Señor. Todo tú tienes que eso, reprender al enemigo. ¿Cómo? Llevando cautivo tus pensamientos en obediencia a Cristo. El campo de batalla es tu mente. Si tú puedes derrotar al diablo en tu mente, está perdido el diablo. Tú no vas a hacer nada malo cuando estás tú comparando los pensamientos que el diablo te está metiendo con la palabra de Dios. Si es que tú dices, esto es de Dios, bien, déjale entrar.
Si dices esto es del diablo y no me dejas entrar, déjame decirte que el diablo no puede hacer nada en tu vida. Nada. Derrotado el diablo ahí, está perdido contigo. Por eso es que te digo, tú debes llenarte tu mente de las cosas del Señor. Lógicamente el enemigo es tan astuto para camuflarse por ahí y tratará de una u otra manera para que tú no le descubras. Pero ¿sabes cómo se va a descubrir? Mira, en la Biblia hay un ejemplo. Dice que había una chica, ¿no? Y atrás del apóstol Pablo, él iba también con Bernabé, pero no sé si con Bernabé o con Silas, y dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¿Estaba diciendo algo malo? Vamos por favor a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Hechos 16. ¿Cuántos están ahí? Dice el versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Yo te pregunto, ¿decía algo malo? Pero ¿cómo? A ver, pastor, si no decía nada malo, ¿y cómo sabemos que era del diablo? ¿Por qué crees que el Señor nos dio espíritu de discernimiento, el don de discernimiento de espíritus? Y mira lo que dice a continuación, versículo 17. El 18. Dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y le dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió de aquella misma hora. Camuflado ahí, aparentemente era el Espíritu de Dios. Estos son siervos del Dios Altísimo. Pero ¿quién estaba hablando? Era un demonio. Al igual que Pedro estaba hablando un demonio, y el Señor le reprendió. ¿Te puedes imaginar? Pero aunque se camufle, su manera de hablar lo delata. Cuando tú tienes el Espíritu del Señor, te vas a dar cuenta cuando una persona te habla alguna cosa de parte de Dios, te da paz y tranquilidad. Pero cuando está hablando un demonio, se te ponen los pelos de punta y puedes discernir. ¿Alguna vez les ha pasado a ustedes eso? Ahí están hablando los demonios. Dios quiere estar constantemente conectado contigo, hablándote todo el tiempo. ¿Tú crees que Dios no te quiere hablar? Pastor, pero yo siempre oigo que Dios habla y a mí nunca me ha hablado. Acabaste de ver ahora que Dios te habla a tus pensamientos. Si tú te levantas de mañana y hay un fuerte deseo dentro de tu corazón de ir a la casa del Señor, ¿quién está hablando? Entonces Dios sí te habla, ¿no es cierto? Dios te va a empezar a hablar a tus pensamientos. Pero ¿cómo te vas a dar cuenta ahí? Tú tienes que empezar primero. Dice la palabra de Dios que Dios nos ha dado la mente de Cristo. Tienes que dejar que funcione la mente de Cristo. ¿Y cómo vas a hacer para que funcione la mente de Cristo? Despojándose de todos los pensamientos que no son de Dios. Y dejando que la palabra entre dentro de tu corazón. Y cuando tú empiezas a obrar de acuerdo a la palabra de Dios, estás dejando que la mente de Cristo obre en ti. Así de fácil. Debes dejar que esa mente de Cristo esté obrando en ti. De esa manera tú vas a poder comunicarte con Dios. Y cuando empiezas a sacar toda la basura que ha habido, que el diablo ha metido, es fácil que tú disciernas esos pensamientos de dónde vienen. Entonces ahora, ¿ya sabes o no sabes que Dios te puede hablar?
Pero pastor, ahora, ¿y qué tal si esos pensamientos no son de Dios, sino son míos? Te quiero. ¿Cuántos quieren saber eso? ¿Cómo distinguir? Hoy vas a salir aprendiendo eso. Por ejemplo, tú tienes una chica y estás piensa en la chica y ahora, ¿y cómo será? Y todo eso, esos son tus pensamientos. Pero tú estás pensando en la chica y de pronto se te viene un pensamiento que tienes que irte a la iglesia. ¿De quién será? Porque tú no estabas pensando en eso. Y estás pensando en la chica y de pronto pues viene un pensamiento, llévala a un motel. ¿De dónde viene ese pensamiento? De Dios, porque es una bendición. No, Señor. Es del enemigo. Entonces tú ya puedes darte cuenta, cuando tú estás provocando los pensamientos son tuyos. Cuando te viene un pensamiento que concuerda a la palabra de Dios, son de Dios. Y cuando viene un pensamiento que de pronto no tiene nada que ver con Dios, ¿de quién son? Entonces ahora sí te vas a dar cuenta que Dios sí te puede hablar. Amén. Esa es una bendición grande. Vas a decir, ahora sí, ya sé cómo Dios sabe hablar, porque dice, yo le hablaré a su pensamiento, ¿no es cierto? ¿Y cuántos de ustedes quisieran que Dios conteste sus oraciones? ¿Saben por qué Dios no contesta tus oraciones? Tú puedes estar hablando maravillas, Señor, te pido esto, pero dentro de tu mente todavía están los pensamientos del diablo. ¿Crees que Dios te va a dar? Si eres un vulgar pecador, Dios no te va a dar. No, a otros Dios quiere bendecir, pero tú no te mereces. Mientras tengas esos pensamientos, no vas a poder recibir nada de Dios. Tú tienes que decir, yo sé que Dios me ha perdonado, me ha lavado, me ha limpiado, me ha purificado. Soy un hijo de Dios y lo que yo le pida, Él me va a dar. Eso debes decir tú y no dejarte engañar, porque si tú estás pidiendo al Señor y con tu mente que estás con la duda, con el temor que Dios no te va a dar, no vas a recibir nada. Por eso dice la palabra, no piense que el tal recibirá cosa alguna del Señor. ¿Quieres que Dios responda a tus pensamientos, pero tus oraciones? Tus pensamientos tienen que estar acordes con la fe en Cristo Jesús. Pero oraré por si acaso Dios me dé, no te va a dar nada. Santiago capítulo 1, miren. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. ¿Estamos ahí? Versículo 7. No piense pues que quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué dice doble ánimo? Porque está pensando que Dios le va a bendecir y está pensando que Dios no le va a bendecir. No piense que recibirá cosa alguna del Señor. Por eso es que tú tienes que entender que tus pensamientos tienen que estar acordes a lo que estás orando. Oro y creo que Dios me va a dar amén. Pero pastor, ¿y ahora qué hago si de pronto hay tantas dudas? Echa fuera la duda en el nombre de Cristo Jesús, se va fuera toda duda. Y yo declaro que sí, Dios me va a dar y punto. Tú debes estar plenamente consciente de lo que vas a pedir. Porque si tú estás pensando en otra cosa, no estás consciente, ¿sabes qué es lo que Dios va a leer? Primero, tu pensamiento. Vamos a Isaías capítulo 65. Isaías capítulo 65. Vamos por favor al versículo 24. Isaías 65, 24. ¿Cuántos están ahí? Dice la bendita palabra del Señor en el versículo 24. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. ¿Por qué? Porque Él está viendo tus pensamientos. Antes de que hables, cuando tú vas a hablar, yo te pregunto, cuando tú vas a hablar, ¿no pensaste primero? Esto es lo que le voy a decir a tal persona. ¿Pensaste o no pensaste? ¿O tú hablas nomás sin pensar? Por lo general casi no hablamos sin pensarlo. Yo sé que a veces hay personas que dicen que hablan por los codos.
mentira que habla por los codos. El problema es que la persona se dejó llevar de la ira, y la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por eso habla barbaridad y media. Pero conscientemente tú piensas y dices, esto voy a hacer, esto voy a decir. Entonces por eso dice, antes de que, lee nuevamente el 24, dice ahí la palabra del Señor, 65:24, antes que clamen, responderé yo. ¿Cómo que va a responder Dios antes que clamen? Porque Él sabe tus pensamientos. Mientras aún hablen, yo habré oído. Porque Él sabe tus pensamientos. El problema del ser humano son los pensamientos que no están acordes con Dios. Ese es todo el problema tuyo. ¿Cuántos quieren que Dios cambie sus pensamientos? Amén. Póngase de pie, por favor. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, amén, amén. Amén, gloria a Dios. Yo te pido, mi hermano, mi hermana que has venido, el mensaje todavía falta completar porque es un poco largo. El día miércoles le vamos a acabar. Yo espero, hermanos, que ustedes se den todos los modos para que vengan. ¿Para cuántos estuvo interesante este tema? Y lo que viene va a estar mucho mejor porque ahí se complementará. Padre, queremos darte gracias por esta palabra que tú nos has dado, Señor. Creemos, Señor, que si nosotros arreglamos nuestros pensamientos, nuestra vida, Señor, estará arreglada, bendito Dios. Enséñanos, bendito Dios, a no permitir que el enemigo siga metiendo pensamientos que traen de parte de Él, Señor, porque eso es basura, Señor. Y nuestra mente no es un basurero del diablo, Señor. Nuestra mente tiene que convertirse, Señor, en ese cofre donde se guarden los tesoros de Dios, que es tu palabra, Señor. Por eso tu palabra dice que el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca. Es porque, Señor, nuestros pensamientos, Señor, es un cofre donde debe guardarse tu bendita palabra, Señor, que es pura, que es santa, que es palabra de vida, Señor. Por eso enséñanos, Señor, para que nosotros a partir de hoy no sigamos siendo, Señor, ese basurero del diablo, Señor. Queremos ser, Señor, un cofre para ti, bendito Dios. Gracias te doy por mis hermanos que han tomado esa decisión en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos van a sacar la basura? Levante su manito y con toda la convicción dígale, Señor, en esta mañana yo propongo sacar toda la basura que el diablo ha metido en mi mente. Cubro mi vida con la sangre del Cordero de Dios y cada cosa que tenga que ver conmigo. Renuncio a todo pensamiento del diablo, que eso está disfrazado, porque detrás de todo eso son demonios. Yo renuncio a todos los demonios que han estado en mi mente. En el nombre de Cristo Jesús, los ato de pies y manos, los echo fuera de mi vida. Y declaro que mi mente queda limpia para recibir tu palabra. Propongo en mi corazón llenarme constantemente de tu palabra para que de la abundancia de mi corazón hable la boca. Gracias te doy, Señor, porque a partir de hoy solo dejaré que esos pensamientos que provienen de ti, Señor, llenarán mi corazón. Y voy a seleccionar los pensamientos para dar lugar solamente a los que son de Dios, y los del enemigo los rechazaré. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.